Hola, ¿qué tal? La plática que les voy a dar ahora es una plática que nos va a llevar muy al futuro. Prácticamente les voy a hablar de ciencia ficción. Vamos a ver cómo se puede hacer para colonizar un planeta, básicamente. A mí siempre me ha gustado la ciencia ficción. Desde que soy pequeño recuerdo que leía novelas de Frank Herbert, de Arthur C. Clarke, de Isaac Asimov, y siempre me cautivó mucho la idea de ver el futuro, de ver hacia dónde nos podía llevar la tecnología, la ciencia, lo que creamos los seres humanos. En particular, la ciencia ficción que a mí me gusta es la ciencia ficción espacial, porque combina mis pasiones, o sea, naves espaciales, robots, el espacio, la astrofísica. Este tipo de historias cuentan una visión de exploración, porque ya aquí en la Tierra prácticamente conocemos todos los rincones. El siguiente lugar que vamos a llamar frontera es el espacio. Y aunque llevamos alrededor de medio siglo explorando el espacio, realmente es un lugar bastante nuevo, muy desconocido. Hace 120 años, una de las novelas que más me ha gustado, de las que conozco desde que estoy pequeño, que me cautivó, es La Guerra de los Mundos. Ha habido innumerables adaptaciones de esta historia, desde historias en películas, en cómics, videojuegos, adaptan también elementos de esta historia. Pero en particular, algo que a mí siempre me ha gustado es que el autor, H.G. Wells, era maestro de biología, era un científico, sabía de ciencia. En particular, cuando crecí y empecé a estudiar ciencias, me llamó mucho la atención el poder que tiene la ciencia ficción, y en particular las novelas escritas por personas que hacen ciencia, para ver el futuro y para divulgar la ciencia. Se incluyen en la novela elementos sobre evolución, sobre adaptación, sobre viajes en el espacio, etc. La historia, para no darles spoilers, trata acerca de una invasión de marcianos a la Tierra. Llegan aquí y se enfrentan con el ejército más fuerte de la época, que era el ejército británico hace 120 años. Hoy en día, las historias que contamos en la ciencia ficción son un poco diferentes. Tratamos ahora sí de integrar aspectos multidisciplinarios dentro de las historias. Usamos astronomía, usamos ingeniería, usamos física, biología, química, sociología, psicología. Usamos una gran cantidad de elementos de ciencia, de lo que sabemos ahora, para contar historias de lo que ocurre allá arriba. Muchas de las historias utilizan elementos muy interesantes de lo que se están aprendiendo en las ciencias, pero también, y esto se los digo desde el punto de vista de alguien que estuvo en la academia, la ciencia utiliza, o los científicos utilizamos también elementos que conocemos de la literatura para incorporarlos a nuestra labor. A mí me encanta leer alguna novela que presenta alguna idea extraña, novedosa, y digo, esto estaría interesante explorarlo. ¿Qué pasa si le echo números? ¿Qué pasa si aplico mis conocimientos a esta idea a ver qué es lo que sucede? Y es lo que se está haciendo. Recientemente, algunas historias que estoy consumiendo integran equipos de científicos a la producción de películas, a la producción de series, a la producción de videojuegos, para poder integrar estos elementos. Y algunas de estas historias hablan sobre la colonización de Marte, que es a lo que voy. Lo que estamos viendo aquí es un escenario de una historia, de una serie de ciencia ficción, donde presenta un escenario de terraformación marciana. Los pasos que se siguen para llegar a este momento en la historia del universo que se nos está narrando no son especificados, no hay claridad de cómo lo hicieron para llegar ahí. Pero utilizando ciencia y utilizando lo que sabemos de la tecnología ahorita, podemos hacer un mapeo de cómo podemos llegar a ese momento. Actualmente existen proyectos para que dentro de 5 años aproximadamente tengamos naves espaciales que permitan llevar a seres humanos a Marte, dentro de 5 años. Estas naves propuestas hace un año aproximadamente por la compañía SpaceX nos permitirían llegar no solo a Marte, sino a la Luna, o viajar alrededor del mundo. Estas son cosas que ya se están desarrollando, que se están aplicando. En la ciencia ficción, uno de los grandes problemas siempre es el asunto de cómo nos trasladamos de un punto a otro. Tener naves espaciales que nos permitan llegar a Marte no significa que va a ser fácil llegar a Marte. Las distancias son tan grandes, que es algo que a mí me volvió muy humilde cuando tomé conciencia de cuán grande es el universo. Para resolver esto, las historias de ciencia ficción siempre
presentan algún aparato, alguna tecnología que permite viajar incluso más rápido que la luz y llegar a estos lugares en cuestión de días, horas, minutos. En el caso de la tecnología con la que contamos y en el caso de la ciencia, de lo que conocemos actualmente, no tenemos esta tecnología, entonces necesitamos encontrar formas eficientes de viajar a los otros planetas. Si quisiéramos llegar a Marte, por ejemplo, ocurre algo extraño. Bueno, no es extraño si uno sabe cómo se mueven allá arriba las cosas. Marte y la Tierra están girando alrededor del Sol. Resulta ser que las velocidades a las que están dando vueltas alrededor del Sol no son iguales. Entonces va a haber momentos donde la Tierra y Marte van a estar juntos o muy cercanos y momentos donde van a estar del otro lado del Sol, a una distancia muy, muy grande. Las distancias son tan inmensas que los números que utilizamos para describirlas a estas alturas escapan nuestra imaginación. Cuando Marte está cerca de la Tierra, está a 55 millones de kilómetros. En el caso más lejano, cuando está del otro lado del Sol, lo vemos a 400 millones de kilómetros. Ustedes dirán, bueno, no es tanto eso. Ok, claro que sí es mucho. Para que se imaginen esto, vamos a hacer un ejercicio aquí. Los astrónomos tenemos esta costumbre de utilizar una unidad de medida popularizada por la ciencia ficción, que es la medida del año luz. El año luz lo que explica es la distancia que recorre un rayo de luz en el transcurso de un año. Podemos decir que esta unidad de medida es el tiempo luz. En el caso del sistema solar, las distancias son muy pequeñas. No necesitamos utilizar el año luz para poder expresar estas distancias. Lo que utilizamos son minutos luz. El tiempo que le tarda la luz a llegar a la Luna, el objeto celeste más cercano de la Tierra, es de 1 segundo luz. 1 segundo. El tiempo que a mí me tarda dar un paso, la luz acaba de llegar a la Luna. En el caso de Marte, cuando tenemos al planeta rojo más cercano a la Tierra, la distancia se recorre por la luz en 3 minutos. Esa es la distancia que nos separa. Entonces, esto es un problema, porque si la luz tarda 3 minutos en llegar a Marte, nosotros los seres humanos vamos a tardar meses, alrededor de 6 meses en llegar a Marte, aproximadamente. Esto lo saben las compañías que están proponiendo exploración en Marte. NASA lo sabe, SpaceX lo sabe. Y debido a eso, se pone atención a un evento que se le llama la oposición de Marte. Cuando Marte y la Tierra se encuentran muy, muy cerca, es a lo que se le llama la oposición. Este escenario se le conoce también como la ventana de lanzamiento, porque podemos mandar naves espaciales para allá en estos momentos cuando están cerca de los planetas, pero en el caso de Marte ocurre cada 2 años y 2 meses. Entonces, curiosamente, el dato o el evento que ocurrió hace un mes aproximadamente, el 6 de febrero de este año del 2018, SpaceX puso un auto a darle vueltas al Sol. El proyecto era una prueba para probar el cohete más grande que se encuentra en estos momentos en funcionamiento en la Tierra, que es el Falcon Heavy. Este cohete permite mandar objetos, en este caso un auto, que fue una prueba, a la órbita marciana. Y se aprovechó porque este año, el 2018, tenemos a Marte muy, muy cerca. En Marte es el único planeta que sabemos los seres humanos que está habitado por robots. Este de aquí es un robotito que se llama Curiosity en inglés. Y es un robotito que nos está mandando mucha información muy interesante acerca de cuál es la situación en Marte. Marte, por ejemplo, para que nos demos una idea de qué es lo que está pasando allá, su atmósfera consiste alrededor de 95% del dióxido de carbono. Es un gas que tenemos aquí en la Tierra, que es un gas de efecto invernadero, y es el gas que consumen las plantas para sobrevivir, que después lo transforman en oxígeno. Podríamos decir, bueno, montamos un montón de plantas en este cohete, lo mandamos a Marte, las plantamos de alguna manera y van a empezar a producir oxígeno. Podríamos hacerlo. El problema es que la atmósfera marciana es 100 veces más tenue que la atmósfera de la Tierra. Si quisiéramos ir a vivir a Marte, si quisiéramos tener plantas allá, necesitamos aumentar la densidad y la presión de la atmósfera. Esto es importante porque necesitamos una presión más alta para mantener el agua en estado líquido en la superficie.
Si la presión es muy baja, el agua ebulle automáticamente y se disipa. Es algo que ocurre en el espacio, ocurre en el vacío y en Marte ocurre. No podríamos respirar ahí porque la densidad es muy baja. Sabemos que en el pasado la atmósfera marciana fue más densa. NASA nos ha obsequiado imágenes donde podemos ver cauces de ríos muy, muy viejos, que ahora están secos, que nos indican esta evidencia. Entonces, si quisiéramos llegar a Marte, lo que necesitamos hacer es transformar la atmósfera de Marte. La atmósfera de Marte, para transformarla, necesitamos hacer algo. Necesitamos ya sea llevar tanques de aire para allá, lo cual es imposible, no es conveniente, pero podemos modificarlo utilizando elementos que ya se encuentran en Marte. Afortunadamente, en los polos de Marte tenemos agua congelada, agua y dióxido de carbono congelado. Si podemos aumentar la temperatura del planeta, podemos derretir todo este material, hacer que entre a la atmósfera, hacer que haya charquitos por ahí, o que se evapore al ambiente, aumentar la presión, la temperatura y generar las condiciones para poder tener vida. Este sería un muy buen proyecto para poder colonizar Marte. La temperatura de Marte, de hecho, no es tan diferente a la de la Tierra. En un día muy caluroso en Marte tendríamos 30 grados centígrados. Eso es bastante cómodo, creo que para algunas personas aquí en la Tierra. En promedio tenemos una temperatura bastante fría, que es de menos 60 grados centígrados aproximadamente. Si aumentamos la temperatura de los polos, empezaríamos a generar un proceso conocido como el proceso de efecto invernadero. Y de esto lo conocemos muy, muy bien aquí en la Tierra. Lamentablemente, o afortunadamente, dependiendo de cómo se vea, tenemos alrededor de 100 años destruyendo el planeta, haciendo cosas aquí. Esto es una fortuna para gente como yo, en parte. No porque me agrade el imaginar cómo va a ser el futuro con el planeta destruido, más bien porque tenemos los elementos de un experimento que ha sido, desde mi punto de vista, el experimento más caro en la historia de la humanidad, porque estamos destruyendo el planeta. Este experimento nos permite ver cómo es que contaminando la atmósfera de la Tierra podemos hacer que la temperatura aumente. Dentro de un periodo de tiempo de alrededor de 100 años hemos visto que la temperatura de la Tierra, sin proponérnoslo, ha aumentado alrededor de 1 grado centígrado, aproximadamente. Las predicciones que se tienen para el futuro en la Tierra no son muy alentadoras. Tenemos que cambiar nuestras costumbres para poder evitar una catástrofe. Sin embargo, estas mismas predicciones, por otro lado, nos servirían para cambiar la atmósfera de Marte. Y eso es como la ventaja de todo esto que estamos viendo ahora. Si utilizamos lo que estamos viendo aquí en la Tierra para llevarlo a otros lugares donde no haya daño a largo plazo, podemos cambiar la superficie de un planeta. Lo que para algunas personas o lo que para todos nosotros puede ser una cosa muy, muy mala, en otro lugar puede ser una oportunidad. Y eso es muy interesante. Si derretimos los polos de Marte, podríamos tener más agua en el ambiente, podríamos tener más dióxido de carbono, podríamos aumentar la presión de la atmósfera. Si tenemos una atmósfera más densa, podríamos llevar plantas con ingeniería genética que les permita sobrevivir a la radiación que llega a la superficie marciana o a esas bajas temperaturas. Estas plantas podrían empezar a producir oxígeno utilizando el dióxido de carbono existente en la atmósfera de Marte. Podríamos después ver poco a poco que la atmósfera de Marte empezaría a cambiar. Esto tardaría años, muchos, muchos años. Tendríamos oxígeno que se convertiría después en ozono gracias a la radiación. La temperatura aumentaría y empezaríamos a tener agua líquida en la superficie de Marte. Quizás no sea este el escenario. La ciencia se puede equivocar. Quizás alguien dentro de 10 o 100 años pueda encontrar un método muchísimo más eficiente para cambiar la superficie de Marte. De momento, lo que podemos proponer con la tecnología y con la ciencia que tenemos son domos donde podemos sobrevivir los seres humanos, donde podemos sembrar, donde podemos empezar a generar reacciones químicas para cambiar la atmósfera marciana. Dentro de 10 años vamos a tener cohetes y naves espaciales probablemente que permitan llevar a los primeros seres humanos a Marte.
Pero todo esto, todas estas visiones del futuro de ciencia ficción que les estoy presentando, no serían absolutamente útiles, o sea, no nos van a servir si olvidamos que estamos viviendo en el único planeta que tenemos. Carl Sagan, cuando se dedicaba a hacer divulgación, utilizaba un término que me encanta para describir el planeta Tierra, y es el punto azul pálido. La Tierra es un lugar maravilloso. Saber cuáles son los retos para enfrentarse a un ambiente tan hostil como es el espacio nos permite apreciar todas las cosas maravillosas que tenemos aquí en la Tierra. El aire que estamos respirando aquí es una cosa que damos por sentada, el agua que bebemos, la tierra para sembrar. Todas estas cosas son cosas que tenemos aquí, que tenemos que cuidar y proteger. De esta manera, quizás no vamos a destruir un planeta, pero si utilizamos lo que estamos aprendiendo ahora, mientras lo destruimos, podríamos tener 2 planetas para que la humanidad salga y explore el espacio. Quiero que se lleven esto, que sepan que ustedes tienen en sus manos las propiedades, las capacidades para proteger y cuidar la Tierra, y si lo cuidamos, a nuestras próximas generaciones les dejaremos 2 planetas para habitar. Muchas gracias.